Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Elvis Carlos y en esta oportunidad vamos a aprender un tema más del curso de lenguaje. Jóvenes y señoritas, acompáñenme. Definición de tildación diacrítica. ¿Sabes? Es aquella tilde que se da de manera especial en algunos casos de monosílabos y bisílabos, con el fin de evitar la ambigüedad. Casos. Se va a dar en dos casos. En monosílabos, ya lo habíamos mencionado, y también en bisílabos. Para iniciar, vamos con los monosílabos. Por regla general, los monosílabos, que son palabras de una sola sílaba, no se tildan. ¿Cómo, profesor? Así es. Los monosílabos no llevan tilde por regla general. Ejemplos de monosílabos, que son muchos. Pan, fe, fui, fue, Dios, 6, 2, 3, 10, entre otros monosílabos, no se tildan. Sin embargo, de manera excepcional, el día de hoy vas a aprender que hay posiblemente 8 casos de monosílabos que sí se podrían tildar, pero no siempre. Por eso que vamos a observar esta tabla. El primer monosílabo que vamos a analizar es en el caso de él. No se tilda él cuando es un determinante artículo. Por ejemplo, Ana está en el auto. Recuerda que el determinante artículo es aquel que da idea de género y de número antes de un sustantivo. Por lo tanto, aquí el sustantivo es auto. Él cumpliría función de determinante artículo. Ahora, el él sí se tilda cuando es un pronombre personal de tercera persona. La culpa es de él. En este caso, él reemplaza a un sustantivo, a un nombre, a una persona. Por eso que lleva tilde. El caso número 2 es el caso del tú. No se tilda el tú cuando es un determinante posesivo. Por ejemplo, ¿es tu auto? Recuerda que los determinantes modifican, trabajan antes del sustantivo. Por lo tanto, aquí tú es un determinante posesivo. Trata de indicar posesión. En este caso, no debe llevar tilde. Sí lleva tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, tú estás pensativo, tú estás raro, tú estás preocupado. En este caso, tú es un pronombre personal porque equivale o reemplaza a una persona. Mi no se tilda cuando es un determinante posesivo. Y también hay un segundo caso, no se tilda cuando es un sustantivo, que equivale a la nota musical. Por ejemplo, en mi casa, ese es un determinante posesivo, está antes de un sustantivo. El mi ha sonado fatal. En este caso, mi equivale a una nota musical, por eso que no lleva tilde. Sí lleva tilde cuando es un pronombre personal. Para mí no cuenta eso. En este caso, para mí equivale a una persona. Por eso lleva tilde. Cuarto caso, el sí. No lleva tilde cuando es una conjunción. Es una conjunción condicional. Tampoco lleva tilde cuando equivale a un sustantivo, la nota musical. Por ejemplo, si termino temprano, iré. O sea, si termino es un condicional. Si te portas bien, tendrás lo que quieres. Si cumples con tus responsabilidades, podrás ir a la fiesta.
Entonces te das cuenta que el sí cumple función de conjunción condicional. No se tilda. Tampoco se tilda cuando equivalía a la nota musical. Toca la quena en sí agudo. Sí se tilda el sí cuando es un adverbio de afirmación y también cuando es un pronombre personal. Dijo que sí volverá. En este caso es afirmativo, afirmación. Lo quiere para sí, o sea, lo quiere para él. En este caso sí es un pronombre. Quinto caso, se. No lleva tilde se cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, se fueron al cine, se perdió, se cayó, se murió, etc. En este caso, se equivale a un pronombre personal. Sí se tilda, en cambio, el se cuando equivale al verbo. Y hay dos posibles casos de verbos, el ser y el saber. Por ejemplo, sé honesto con ella. En este sé honesto me refiero al verbo ser. Y el otro, yo sé la verdad, me refiero al verbo saber. En los dos casos de verbos se tilda. Sexto caso, el te. No se tilda el te cuando es pronombre personal. ¿Qué te dijo Elías? ¿Te pusiste nervioso? Te quiero. ¿Te das cuenta? En ese caso no lleva tilde, pero sí lleva tilde cuando es un sustantivo y se refiere a la infusión, al té de tomar. Entonces acá dice, quiero un té caliente. En este caso el té es infusión, es un sustantivo, debe llevar tilde. Ahora pasamos, para poder completar esta tablita, el séptimo caso, que es el de. No lleva tilde cuando es una preposición, o sea, cumple la función de nexo en la oración. La mejor amiga de Juan, en este caso, enlaza un elemento. Ese de es preposición, no se tilda. Sí se tilda el de cuando trata del verbo dar. Por ejemplo, de un poco más. En este caso, de es del verbo dar, se debe tildar. Por último, el octavo caso es el más. No se tilda cuando es una conjunción equivalente a pero o sin embargo. Por ejemplo, hace frío, mas no te abrigas. Hace frío, pero no te abrigas. O sin embargo, no te abrigas. No lleva tilde. Sí lleva tilde cuando es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, quiero más café. ¿Te das cuenta? Ahora, jóvenes y señoritas, pasamos al segundo bloque en el caso de los bisílabos. Solamente hay un caso, el aún. No se tilde el aún cuando es una conjunción equivalente a incluso o inclusive. Por ejemplo, fue entretenido, aún para Luis. Fue entretenido incluso para Luis. Inclusive para Luis. ¿Te das cuenta? Ahora, sí se tilda cuando es un adverbio de tiempo, equivalente a todavía. Por ejemplo, aún no llega Mariana. Todavía no llega Mariana. Vamos a aplicar esta teoría. Sin embargo, quiero resaltar algo. Antes del año 2010, había un caso de adverbio que era el solo. Se tildaba cuando equivalía al adverbio de únicamente o solamente. En ese caso se tildaba el solo y no se tildaba cuando era equivalente a un solo de adverbio de compañía, o sea, estar sin compañía, mejor dicho. En ese caso, había que esta tabla de los bisílabos habría que agregar. Entonces, ¿qué pasa a partir del año 2010? Se erradica esa norma, entonces el solo ya no lleva tilde. Entonces el solo no es necesario tildar. No se tilda, ¿por qué? En caso de ambigüedad incluso no se tilda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una palabra grave. Terminada en vocal, no se tilda. Lo mismo sucedía con los pronombres demostrativos. Este, ese, aquel, en femeninos también y en plurales, se tildaba para poder diferenciarlo de los determinantes demostrativos.
pero a partir del año 2010 se radicó esa ley, esa norma, perdón, y entonces ya no se considera dentro de esta tabla. Por eso que solamente vamos a analizar el caso de la UN, que todavía se conserva y se aplica esta diferenciación. Vamos a desarrollar los ejercicios. Aplica la tildación diacrítica donde corresponda. Vamos a utilizar el plumón de color rojo para que sea más vistoso. ¿De acuerdo? Solo sé que cada vez te quiero más. A ver, jóvenes, tienen que darle entonación y tienen que leer adecuadamente. Solo sé, en este caso de saber, debe llevar tilde, que cada vez te quiero más. Este te no lo voy a tildar porque es un pronombre, está antes de un verbo. Más sí porque es de cantidad. Termine la primera oración. La segunda, sí, tú eres el único responsable. Este sí es afirmativo. Tú también, en este caso, es un pronombre. El único, acá él es un artículo, no lo vas a tildar. Siguiente. Entre él y yo no hay más que rencor. En este caso, él es un pronombre, debe llevar tilde. Más de cantidad debe llevar tilde. La película es apta aún para ti y los demás niños. Este aún, ¿a qué equivale? Date cuenta, la película es apta incluso para ti y los demás niños. Entonces no lleva tilde. ¿Te gusta el té verde? En este caso, té de infusión. El segundo lleva tilde. El primero no porque era un pronombre. Por favor, dé un poco más de sí. ¿Te diste cuenta que de es del verbo dar? Más es cantidad y sí es un pronombre. Siguiente caso. Esos zapatos serán para mí y para mi hermano. Para mí, pronombre. Entonces con tilde. Penúltima oración. Se murió el vecino de Mario hace más de un mes. En este caso, se es un pronombre, no se tilda. Él es un artículo, no se tilda. De es una preposición, no se tilda. Más, hace más. En este caso es adverbio de cantidad, debe tildarse. De es una preposición, nada más. Y por último, dijo que aún te ama, o sea, dijo que todavía te ama. Entonces debe llevar tilde. Muy bien, jóvenes. Espero que puedan copiar esta clase en sus cuadernos y puedan repasar. Esto es normativa, la normativa para la tildación diacrítica. Ha sido un placer dictarles esta clase. Muchas gracias.